Nosotros representamos una marca a nivel mundial que lleva 120 años de historia, que es uno de los grandes referentes del mundo en lo que es maquinaria para café de especialidad, que es una tendencia muy en auge a nivel mundial. Y la experiencia que tuvimos específicamente con este estudiante a nivel creativo fue muy bueno, porque nos aportó como una mirada actual, digamos, fresca, de alguien que no venía del sector y que pudo un poco aportar su propia mirada y su propio estilo dentro del marco de lo que es una marca mundial. Y un poco de la forma que lo organizamos con él fue teniendo en cuenta el espacio de tiempo que teníamos para trabajar, como micro campañas, donde bajo un marco global él podía aportar su propia mirada para generar contenido local. Esta fue nuestra primera experiencia acá, con un centro como el de ustedes a nivel local. Y fue muy buena, muy positiva. Por un lado, hizo como un análisis de cómo se maneja de forma interna a nivel mundial desde Italia, digamos, que centraliza todo el marketing global, sobre todo el tipo de material y contenido las campañas que están previstas. Y por otro lado, él hizo su propio formato de pequeñas microcampañas, tomando como él fue definiendo algunos puntos característicos que queríamos como remarcar, y creó él con bastante libertad como los conceptos para definir las microcampañas. Destacó mucho lo que fue la parte de diseño gráfico, con muy buen manejo, por ejemplo, mismo de Photoshop, de herramientas y todo. Yo creo que se le dio muy bien. Y nos pareció que pudo como combinar muy bien el material que nosotros teníamos de base con su propia mirada, ¿no? Nueva. Así que creo que fue espectacular. En nuestro caso en particular, yo creo que lo que mejor aportamos es justamente poder sumergir al estudiante en cómo se comporta o cómo se gestiona una marca mundial que trabaja con 140 países diferentes, con lo que implica a nivel cultural y de características locales. Y esa mirada de cómo se maneja una marca mundial, yo creo que es muy interesante, muy nutritiva para el estudiante, para poder ya sumergirse en lo que es al final como una marca que es multinacional, ¿no? De hecho, ya fuimos publicando las microcampañas que él fue generando, en redes básicamente, pero tuvimos muy buenas métricas de todo lo que él generó, así que yo creo que fue extremadamente positivo. De hecho, de la forma que lo gestionamos fue para que él pudiera tener como material propio de portfolio, y yo creo que puede transmitir de forma real y sólida el haber participado en una marca que está a nivel mundial. Es uno de los dos grandes referentes en lo que es maquinaria para café de especialidad, y sobre todo también en un concepto que es como el actual del café de especialidad, que es una tendencia que se está volviendo transversal, o sea, se está mezclando con distintos segmentos, por ejemplo con el lujo, con el tema de sostenibilidad, con el tema del consumo responsable, cómo se modifica el tema agronómico a nivel origen. Entonces yo creo que genera una mirada muy amplia, y sobre todo le transmite a él un respaldo, digamos, de lo que fue trabajar en una empresa y una imagen que se gestiona en múltiples países, ¿no? Justamente el tener como una línea de tiempo determinada te genera una cierta presión donde tenés que generar resultados, ¿no? o generar como unos mínimos productos, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia es lo más parecido a que va a tener como en el mundo real en la siguiente etapa, ¿no? Que es una buena preparación. A nivel humano nos pareció espectacular, se integró instantáneamente en el equipo, cumplió con todo lo que se le había pedido. No tengo nada más que referencias buenas para destacar de su participación.
Capaz que la palabra podría ser como una o mini frase, como una perfecta integración. Tanto en lo que es a nivel de generación de productos, a nivel humano, de relaciones, a nivel de experiencia. Fue como un perfecto ensamblaje, ¿no? por las dos partes. Desde la parte que nos aportaron desde el centro, muy organizado, muy profesional, muy serio, muy correcto y a su vez muy humano también. Así que por nosotros estamos encantadísimos. Y que pudimos gestionar o generar un formato que le fue muy útil también al estudiante teniendo en cuenta el tiempo que estaba previsto. Es una experiencia muy recomendable para otro tipo de empresas también, que se animen a probar, porque es un formato que depende cómo vos lo diseñes, puede ser muy útil para las dos partes. Desde el punto de vista de lo que es la gestión, es muy fácil para la empresa también ser parte y tenés esa seguridad que se maneja de forma muy transparente y muy correcta. Entonces, al final lo que necesitas es eso, tener ese marco de trabajo donde ambas empresas, digamos, tanto el centro de formación como nosotros podemos trabajar de forma muy cómoda y poder repetirlo en el futuro constantemente bajo esa tranquilidad. Y en relación a lo que es el formato y el diseño, yo creo que hay formas muy concretas de encararlo para que sea una experiencia muy positiva para las tres partes, tanto para el centro de formación, de realmente brindar una experiencia que le pueda aportar al alumno, que es al final lo que creo que se intenta, que es de como hacer esa preparación para el mundo real. Del punto de vista del alumno, que se puede generar un portfolio propio y tener y sobre todo desarrollar una fuerza interna y una seguridad interna fundamental para encarar el proceso después de selección de personal, de participar después en procesos donde te elige una empresa a nivel más a largo plazo. Y desde el punto de vista nuestro es muy enriquecedor el poder contar con miradas nuevas, con ojos frescos y generar productos concretos muy potentes.